Dicen que toda oración llega al cielo, pero hay rezos que no suben, bajan. Y cuando bajan no traen paz, traen algo que te mira desde el otro lado del silencio. No lo supe por libros ni sermones. Lo supe la noche en que una joven novicia pronunció las palabras que la Iglesia prohíbe desde hace siglos. No gritó, no imploró, solo movió los labios con una calma que no era suya. Y el convento dejó de respirar. Si estás escuchando esto, no pauses. No apartes los ojos, porque cuando el rezo prohibido despierta, lo primero que busca es a quien se atreve a huir. Fui testigo. Yo estaba allí. El convento de Santa Verónica del Silencio no aparecía en mapas. Se levantaba sobre una meseta de roca, rodeado de pinos que crujían como huesos al romperse. Llegar implicaba cruzar un camino que los locales evitaban al caer la tarde. Los rezos aquí no suenan normal, me dijo un anciano en la última tienda del pueblo. Hay noches en que se oyen al revés. Llegué como archivista, llamado por la diócesis para ordenar papeles viejos, cartas, inventarios. La orden estaba disolviéndose. Quedaban 12 monjas, una priora cansada y la certeza de que nadie más tocaría aquellos muros cuando ellas partieran. Yo debía catalogar, etiquetar, guardar y callar. La madre priora, Sor Inés, me recibió con una mano trémula y una mirada que parecía medir el peso de mis pecados. «Aquí no venimos a curiosear», dijo. «Venimos a no olvidar», lo dijo como quien advierte, o como quien suplica. Me dieron una celda con cama dura, una mesa, un crucifijo torcido. En la noche, el viento pasaba a través de las rendijas como un silbido frío. Y sin embargo, el silencio nunca era completo. Bajo el suelo, muy hondo, vibraba un murmullo. Había que querer ignorarlo para no escucharlo. La vi por primera vez, al tercer día. Sor Lucía, 22 años, ojos de tormenta y un rosario gastado que no solía rozar con los labios. No era rebelde, era inquieta. Allí dentro, la inquietud es más peligrosa que la desobediencia. Mientras yo ordenaba archivos en el claustro alto, la encontré detenida frente a un nicho vacío, leyendo una hoja minúscula, casi transparente, como arrancada de un misal antiguo. Se guardó el papel al verme. «¿Qué lees?», pregunté, sin querer sonar a interrogatorio. «Una oración vieja», sonrió. «Nadie la reza ya. Las oraciones viejas a veces están prohibidas por una razón, o porque abren puertas que ya nadie recuerda», dijo, y se marchó. Aquella tarde, mientras clasificaba cartas del siglo XIX, descubrí el primer aviso. Un sobre sin fecha, sellado con cera quebrada. Dentro, una nota manuscrita en tinta marrón. Prohibido pronunciar las palabras del Ordo Tenebris. El que invoque sin permiso traerá voces que no callan. El último que lo rezó murió con la boca abierta. La firma era de un prior desconocido. Sentí el escalofrío mecánico del miedo que aún no entiende qué teme. Esa misma noche, todo cambió. No hubo campana para maitines. Hubo un golpe seco, metálico desde la torre. 1, 2, 3 veces. Las monjas se reunieron en la capilla con velas bajas. El órgano respiró por sí mismo una nota grave, como si alguien invisiblemente apoyara un dedo en la tecla. Sor Inés caminó hasta el altar, pero no habló. Se quedó mirando el suelo con los labios apretados. Entonces la vi, Sor Lucía, a 3 bancos del mío, con el papel translúcido escondido en el puño. Sus ojos no eran suyos. Tenían un brillo quieto de agua oscura. «No», susurró la priora apenas audible. «No lo hagas», Lucía se levantó. Nadie la tocó, nadie la detuvo. Caminó hasta el centro de la capilla, extendió el papel y comenzó a rezar. No reconocí la lengua. No era latín, ni griego, ni hebreo. Era algo que raspaba el aire, como si las sílabas estuvieran gastadas de ser demasiado antiguas. El sonido no subía, caía. Cada palabra descendía como una piedra lanzada a un pozo sin fondo. La primera vela se apagó. Luego la segunda, y después todas a la vez. La capilla quedó a oscuras, salvo por el hilo de luna que entraba por un vitral roto. No sé en qué momento me puse de pie.
Tal vez cuando el suelo empezó a vibrar, tal vez cuando escuché el segundo sonido, una respuesta. Porque el rezo de Lucía no era una súplica, era una llamada. Y alguien o algo contestó. Fue una contramelodía, un murmullo coral múltiple que se filtró por las piedras. No venía de la torre ni del techo, venía de abajo. Las monjas comenzaron a llorar en silencio. No gritaron, no huían. Era como si supieran que aquello ya había ocurrido antes. ¡Basta!, logré decir. ¡Detente! Lucía terminó la última línea con un suspiro, y el mundo se inclinó. Las cadenas del púlpito se tensaron sin manos. El crucifijo vibró como si fuera de cristal. El órgano emitió un acorde que no pertenecía a ningún himno. Y del suelo, de entre las losas gastadas, surgió un aire caliente con olor a cera quemada y flores muertas. Traía consigo un sonido que jamás olvidaré, las sílabas de mujeres rezando. Al revés, el papel cayó de los dedos de Lucía. La priora se arrodilló, clavando las uñas en la madera. «Otra vez no», dijo. «Por favor, otra vez no. Yo no entendía, pero mi cuerpo sí. El corazón quiso huir antes que yo». La piel sabía que no estaba frente a un truco de viento. Las losas vibraron. Se formó una grieta fina, y bajo ella algo golpeó. 1, 2, 3 veces. «¿Qué invocaste?», pregunté sin reconocer mi voz. Lucía me miró como miran los sonámbulos al despertar en el techo. «Una memoria», dijo. «Eso no es memoria», respondí. «Las memorias también regresan», susurró. Cuando nadie las deja salir por la puerta, encuentran su propia entrada. La grieta se abrió un palmo. No vi manos ni rostros. Vi sombra, y dentro de ella una forma gris como hábito mojado que intenta respirar. El coro de voces se organizó. No rezaban a Dios, rezaban desde Dios hacia nosotros como si deshicieran un camino. Y cada palabra traía la sal de un llanto que no secó el tiempo. Sor Inés se puso en pie con la rigidez de quien carga un féretro. Tomó agua bendita, la lanzó al suelo, y por un segundo el aire reculó. «Vuelvan», ordenó. Nadie las llamó. La grieta rió. Fue un ruido. Fue un gesto. Y entonces una voz, separándose del coro, dijo con claridad: «Nos llamaron hace 100 años». Nunca nos despidieron. Lucía dejó caer la vista. «Yo solo quería oír», murmuró. «Solo quería saber si era verdad». El órgano golpeó un fa grave. La madera del banco donde estaba se astilló sin tocarla. El viento giró en círculo, y del hueco del suelo subió un perfume que no era de este siglo. Aceite de sándalo, lágrimas de resina, piel encerrada demasiado tiempo. No sé cuántos minutos duró. Quizás fueron segundos. Yo conté 3 respiraciones mías, 2 velas que se encendieron y se apagaron solas, y una certeza que se clavó como espina. El rezo prohibido no invoca demonios, convoca lo que la casa ocultó. Cuando todo cesó, la grieta quedó latente como un párpado a medio cerrar. La capilla amanecía, pero no llegó la luz. Las monjas se quedaron con la cabeza baja. Sor Inés recogió el papel destrozado como quien levanta un niño caído. «¿Quién te dio esto?», preguntó. Lucía no respondió. Yo vi el temblor en sus manos. No era miedo, era hambre. Hambre de verdad. Esa mañana no hubo desayuno. Hubo silencio. El tipo de silencio que se pega al paladar. En el archivo busqué Ordo Tenebris. Encontré apenas 3 menciones, cada una peor que la anterior. Una de 1821. Prohibido el rito del tenebris en los oficios de difuntos. Las almas no suben si se las ata con palabras. Otra de 1863. Se castigó con clausura a la hermana que entonó el canto inverso en la noche del jueves. Se oyó respuesta desde el osario. La tercera, sin fecha, sin firma, con letra temblorosa. No lo recen frente a la piedra. Si responden, no les respondan. Preguntan por sus nombres. Y si se los das, vuelven a llevarse el tuyo. Sentí un frío distinto, de esos que no son del cuerpo. Volví la vista al pasillo. Al fondo estaba Lucía, de pie, mirándome sin acercarse, con la paciencia de un reloj antiguo. «¿No te asusta?», pregunté. «Me asusta más no saber», dijo. «¿Qué esperabas oír?». «Que no estaba loca. Que aquí ocurrió algo». «¿Y ahora?».
Ahora sé que no estoy loca, sonrió. Y eso abre otra puerta. Esa noche el viento no se presentó. Lo reemplazó un latido. En las paredes, en el suelo, bajo el catre. No era el mío. El convento tenía pulso. A las 3:13 me levanté. No encendí lámpara. Bajé descalzo. Cada losa estaba tibia. Me detuve frente a la capilla y antes de entrar escuché pasos del otro lado, muy lentos, muy antiguos. Abrí. Lucía estaba en el centro, de espaldas, con el papel translúcido desplegado otra vez. No, susurré. Esta vez no. No voy a rezar, dijo. Solo voy a oír. Se arrodilló, pegó el oído a la piedra. Yo sentí vergüenza de mirar. No por pudor, por intimidad. Estaba escuchando a los muertos como quien escucha el secreto de un amigo. ¿Qué te dicen? Que no las dejaron ir. La grieta, obediente como un animal aprendido, se abrió 1 milímetro. El aire salió con un suspiro que olía a flores marchitas. Y oí la palabra que cambia un destino. Ayuda. No pidió venganza. No pidió justicia. Ayuda. Había algo peor que el horror en esa súplica. La humanidad. Lucía se echó hacia atrás, con los ojos húmedos. «Si podemos oírlas», dijo, «podemos ayudarlas. O pueden llevarse lo que somos», respondí, dio igual. La puerta ya estaba entreabierta. Y las puertas entreabiertas, ya sabes, siempre encuentran quien las empuje. Desde ese día el convento cambió. Las campanas no marcaban horas, advertían. El refectorio amanecía con migas en mesas que nadie había usado. En la enfermería los frascos de aceite aparecían abiertos. El coro, sin manos, entonaba 3 notas graves al alba. Y en los espejos de latón de las celdas se formaban palabras al empañarse. Nombres, nombres de mujeres. Ninguno estaba en los libros. Sor Inés nos llamó aparte. No al capítulo, no en público. En una sala pequeña con paredes húmedas y una única vela. «No vamos a hablar de esto», dijo. «Ya estábamos hablando», contestó Lucía. La priora cerró los ojos. Su cansancio tenía siglos. Hay rezos que no se aprenden. Y hay dolores que no se olvidan, dijo Lucía sin levantar la voz. La miré con miedo y con respeto. Nadie le habló así a una priora sin temblar. Pero en la voz de Lucía no había soberbia, había duelo ajeno. «¿Qué es el Ordo Tenebris?», pregunté. Sor Inés tardó en responder, como quien decide cuánto de verdad puede decir sin derrumbar la casa. «Es un oficio antiguo. Se hacía en Semana Mayor. Se apagaban las luces, se golpeaba el estrepitus al final. Simbolizaba el terremoto de la muerte de Cristo. Eso es Tenebrae», dije. «Esto no», cerró. «Esto llama, y cuando llamas, alguien siempre contesta». La vela crepitó. El pabilo soltó una lágrima. «¿Quién lo rezó aquí por primera vez?», insistí. La priora apretó el rosario hasta hundirlo en la palma. «Alguien que ya no está para contarlo», dijo. Y quizá por eso nunca se fue. Lucía me miró apenas. No noté desafío, noté decisión. Esa misma noche decidió bajar sola al osario. Yo la seguí, no por valor, por miedo a que no volviera. La escalera hacia abajo olía a piedra mojada y madera vieja. El aire era denso, tibio, como si una boca enorme respirara bajo el convento. «Si no responden», dije, «nos iremos». «Si responden», contestó, «nos quedamos». Nos detuvimos frente a una losa sin inscripción. Estaba más gastada que las demás, con una muesca que parecía hecha por uñas. Lucía dejó el papel sobre la piedra, no lo leyó. Apoyó la mano. Yo hice lo mismo. No hubo trueno, ni viento, ni sombras teatrales. Hubo una palabra clara desde abajo, pegada a la piel de la piedra. «Aquí». Lucía tembló. Yo también. No era terror. Era el vértigo de comprender que alguien nos tocaba desde el otro lado. «Dinos tu nombre», dijo ella, con una ternura que no le había escuchado a nadie. Silencio. Y luego, otra palabra, roída por años de tierra, todas, no había una. Había muchas. El rezo prohibido no invocó a una entidad. Abrió un archivo, y lo que salía no era un demonio.
Era una lista de mujeres, de historias, de voces que no querían asustarnos, querían ser oídas. Hasta aquí respira. Porque lo que viene después ya no es una puerta entreabierta, es el golpe desde dentro. Si sigues escuchando, entenderás por qué en Santa Verónica del Silencio nadie quiso que el Ordo Tenebris volviera a pronunciarse, y por qué Sor Lucía decidió hacerlo una noche más. Y esa fue la noche en que algo oscuro subió, no para llevarse a alguien, sino para devolver lo que les quitaron. A la mañana siguiente, nadie habló de lo sucedido. El desayuno fue un desfile de cucharas que no chocaban y miradas que se evitaban. El pan sabía a tierra. Las campanas repicaron con un tono más bajo, como si también se hubieran enterado, pero los cambios no se limitaron al aire. Había nombres escritos donde antes no los había. En los muros del claustro, en las piedras del suelo, en los espejos empañados del baño. Nombres antiguos, femeninos, tallados con algo filoso. Algunos acompañados por fechas que no existían en los registros. Lucía no comía. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo los libros prohibidos que yo debía archivar. Cuando le pregunté si dormía, me respondió con una sonrisa enferma. No puedo dormir cuando escucho rezar al piso. Esa noche fui yo quien lo escuchó. Las paredes parecían huecas, y dentro de ellas, pasos. Los pasos humanos. Eran más pesados, como si arrastraran algo. El crucifijo de mi celda cayó sin que lo tocara. Y entonces vi la primera marca, 3 líneas finas, paralelas en la madera. Cuando fui al despacho de la priora, ella estaba de pie, observando la cruz del altar. Su sombra temblaba aunque ella no se moviera. Esto ya ocurrió antes, susurró. Hace 100 años, otra hermana lo rezó. ¿Y qué pasó? Se llevó su nombre y el de todas las demás. ¿Qué significa eso? Que si el cielo no las reconoce, el infierno sí. Salí temblando. Y mientras caminaba por el pasillo principal, algo me hizo detenerme. Un susurro al oído, casi amable. No temas, aún no nos recuerdas. A la mañana siguiente el convento amaneció inundado de rosas negras. No había jardín, ni manos que las cortaran. Pero ahí estaban, sobre los atriles, en las camas, en los cálices. Una de las monjas gritó al verlas. Otra se desmayó. Lucía, en cambio, las observó con ternura. Ellas dejaron esto, dijo. Es su manera de hablar. ¿Quiénes? Las que rezaron antes. La priora entró al claustro, tomó una rosa y la apretó hasta sangrar. Esto no es fe, murmuró. Es recordatorio. Y luego la arrojó al fuego. El fuego se apagó. Ese día comprendí que el convento ya no respondía a la luz, sino a la memoria. Las noches se volvieron un campo minado. La campana sonaba sola. Las velas ardían al revés. La llama descendía en lugar de subir. ¿Y las sombras? Las sombras tenían nombre. Lucía empezó a hablar en sueños. Yo la escuchaba desde mi celda. No en castellano, no en ninguna lengua conocida. Era un murmullo seco, antiguo, lleno de sílabas que parecían venir del agua. Cuando la desperté, su rostro estaba cubierto de ceniza. «¿Qué te está pasando?», le pregunté. «Estoy recordando», susurró. «¿Qué?». «Las palabras que se olvidaron de mí antes de nacer». La priora intentó encerrarla en la enfermería. Pero al amanecer, la puerta estaba abierta desde dentro. Sobre la cama, una frase escrita en sangre. «No encierres a quien ya está dentro». Desde entonces el convento se dividió. La mitad quería huir, la otra mitad quería rezar. Yo solo quería entender. Encontré en los archivos un mapa del subsuelo, un criptoosario clausurado desde 1897. En el margen, una nota. «Aquí se guardan los nombres de las que fueron borradas». Lucía insistió en bajar. «Si rezaron para ser oídas, tenemos que escucharlas», decía. La priora le advirtió. «Si bajas, ya no serás de los vivos». «Entonces seré de los que esperan», contestó. Esa noche la seguí en secreto. El aire del túnel era espeso, caliente, como un aliento antiguo. Bajamos con velas. Los muros estaban cubiertos de símbolos, cruces invertidas, frases latinas incompletas, y una palabra repetida 1000 veces,
Tenebris. En el centro del osario había una piedra circular con una grieta idéntica a la de la capilla. Lucía se arrodilló. «Aquí empezó», dijo. «¿Qué vas a hacer?», pregunté sabiendo la respuesta. «Terminar lo que dejaron incompleto». Abrió el papel translúcido. El aire se detuvo. Las velas dejaron de moverse y el silencio se volvió líquido. Cuando pronunció la primera palabra, el suelo latió. Las paredes se hincharon como si respiraran. Y una voz femenina muy cerca contestó: «No nos reces, respíranos». Fue entonces cuando las vi. Surgieron de las piedras como humo blanco. No eran cuerpos, eran formas, rostros incompletos, ojos huecos, manos extendidas. No parecían buscar venganza, sino nombre. Lucía lloraba. Yo solo podía mirar. Una de ellas se acercó. Su rostro era tan antiguo como hermoso, como si hubiera sido tallado por la culpa. Me tocó el pecho. El aire se volvió frío. Nos llamaron, pero no nos despidieron. Lucía intentó repetir el rezo. Yo le arrebaté el papel. Se rompió en mis manos como si fuera piel seca. Y el eco del rezo continuó sin boca, sin voz, desde las sombras. Lo que se invoca, se queda. Las velas estallaron. El túnel rugió, y todo se volvió oscuridad. Desperté en la capilla con la priora y las demás rodeándome. Lucía no estaba. «¿Dónde está?», pregunté. Nadie respondió. Solo la priora dijo: «A veces el alma que llama se queda donde llamó». Miré al suelo. La grieta había desaparecido. En su lugar, una nueva inscripción fresca tallada en la piedra: Sor Lucía del Tenebris. Su nombre, y el mío debajo, porque quien oye el rezo prohibido nunca vuelve a estar completamente del lado de los vivos. El silencio ya no era silencio, era una respiración. Un ritmo lento, profundo, que subía por las paredes, recorría las puertas y latía dentro de los oídos como un corazón que no era el nuestro. Las monjas ya no hablaban, solo se miraban con los labios secos y el miedo en los ojos. La priora pasaba las noches rezando frente a la capilla cerrada, sus dedos sangrando por tanto apretar el rosario. Pero las oraciones no llegaban a ninguna parte. El cielo estaba mudo, yo no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucía, su piel pálida, su mirada ausente, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Era como si aún rezara desde otro lado, desde abajo. La primera señal de que el convento se estaba pudriendo no fue el olor, ni los ruidos, ni las sombras. Fue la tierra. Comenzó a agrietarse, en el refectorio, en el jardín, incluso dentro de las celdas. Pequeñas fisuras que dejaban escapar aire caliente, como si el infierno mismo estuviera respirando bajo los pies. Una de las hermanas, Sor Beatriz, desapareció. Salió al amanecer a buscar agua y no regresó. Solo encontramos su velo, tirado junto al pozo, y un rastro de tierra mojada que subía por las escaleras hasta la puerta de la capilla. «No la abras», me advirtió la priora. «¿Qué hay ahí dentro?» «No qué, ¿quién?». A las 3:13, la hora en que todo respira diferente, las campanas repicaron solas. Las puertas del convento se abrieron sin viento, y la grieta que había desaparecido volvió. La piedra se partió como una herida abierta, y de ella comenzó a salir luz negra. Sí, luz negra, una negrura brillante, viva, que se movía como agua. Y en medio de esa oscuridad líquida, una figura. No era humo, no era sombra, era Lucía. Su hábito estaba entero, pero su piel tenía el color del mármol. Sus ojos no eran ojos, eran espejos. Podías verte dentro de ellos, pero lo que se reflejaba no era tu rostro, era tu culpa. «Lucía», susurré. Ella sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era el gesto de alguien que ha entendido algo terrible y ya no puede olvidarlo. «Ellas están despiertas». Su voz no salió de su boca sino del aire. Era una voz múltiple, compuesta de otras voces detrás, como si cada alma perdida hablara a través de ella. «No quieren venganza, quieren compañía», dio un paso. El suelo vibró. Los vitrales estallaron sin ruido, como si la luz los rechazara. No las dejaron salir. Las sellaron aquí,
pero cada rezo, cada lágrima, cada miedo, las alimentó. Lucía extendió una mano. Tenía los dedos cubiertos de símbolos, grabados en la piel, como si fueran cicatrices frescas. Al tocar el aire, las velas se encendieron al revés. El fuego azul descendía hacia la cera. Lucía, detente, dije. Esto no eres tú. No, respondió. Esto soy yo. Completa. El convento entero despertó. Las paredes rezumaban agua, pero no era agua. Era aceite de crisma, mezclado con algo más espeso, rojo, cálido. Los crucifijos giraron solos. Las campanas comenzaron a sonar sin tocarse. Y los retratos antiguos de las fundadoras lloraban lágrimas negras. Una de las monjas corrió hacia la salida. Nunca llegó. La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que se astilló. La madera se cubrió de nombres. Nombres que cambiaban. Uno nuevo aparecía cada minuto, como si alguien los escribiera desde el otro lado. Yo busqué el mío. Y allí estaba, grabado en la madera con letra perfecta. Lorenzo. Me arrodillé, sin saber si llorar o rezar. La priora me tomó del hombro. No reces, dijo. ¿Por qué? Porque ellos también rezan. ¿Y si rezas? Te contestan. El aire se volvió pesado. Las sombras comenzaron a tomar forma. No eran fantasmas. Eran recuerdos sólidos. La culpa materializada. Los pecados convertidos en cuerpo. Y caminaban, una de ellas, con el rostro cubierto por un velo sucio, se acercó a mí. Su voz era un suspiro dentro del oído. Nos prometieron perdón, nos dieron tierra. Me tocó la frente. Vi imágenes que no eran mías, mujeres rezando bajo tierra, golpeando las paredes, muriendo con el rosario entre los dientes. Y sobre ellas, los monjes cantando salmos. Era una purga, una limpieza en nombre de la fe. Y ahora... las almas querían que alguien recordara. Lucía avanzó hasta el altar. Sus manos se elevaron. Ellas no buscan salir, buscan ser oídas. Este lugar es su cuerpo. El convento es su tumba. El suelo comenzó a agrietarse más. Un viento helado subió desde el subsuelo, trayendo un aroma a hierro y humedad. Las velas se apagaron una por una. Solo quedó una. La del altar. Lucía tomó esa vela. La llama se volvió negra. Y dijo, este fuego no quema, este fuego recuerda. La priora gritó su nombre. Pero el grito no salió de su boca. Salió de las paredes. El eco la repitió miles de veces, hasta que la voz se deformó en un rugido. Inés. Las puertas se abrieron de golpe. El viento arrastró los hábitos, las telas, las páginas de los libros. Y en el suelo comenzaron a formarse rostros. Rostros que se movían bajo la piedra, mirando hacia arriba, como si intentaran emerger. Las monjas rezaban, pero el sonido de sus voces se mezclaba con el coro de las otras, las enterradas, las olvidadas, hasta que no se supo quién pedía perdón y quién lo negaba. Yo corrí sin mirar atrás. Subí las escaleras del campanario, buscando altura, aire, distancia, pero incluso allí el suelo palpitaba. Desde arriba vi cómo el convento entero se movía como si respirara. Las tejas se alzaban y bajaban. Las paredes exhalaban polvo. Y en el centro del patio, Lucía de pie, iluminada por una luz que no venía del cielo. Ellas ya no duermen. Ahora despiertan en ti. Me cubrí los oídos. Pero la voz estaba dentro, detrás de los ojos. Detrás del corazón, Lucía levantó el rosario y los huesos que lo formaban comenzaron a moverse, a girar, a emitir un sonido que no era música ni oración. Era llanto, un llanto tan puro que dolía escucharlo. No reces por mí, dijo, reza conmigo. Y cuando lo hizo, cuando pronunció las palabras del rezo prohibido, yo las repetí. No pude evitarlo. Era como si mi lengua ya las conociera. El aire se volvió fuego. El fuego se volvió agua, y el agua, sangre. La campana del convento cayó desde la torre, golpeando el suelo con un sonido seco, definitivo. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que dolía estar vivo. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. El convento ya no era ruina ni casa. Era un cuerpo dormido. Los muros respiraban, las grietas se cerraban, y sobre el altar Lucía sonreía, pero su cuerpo era de piedra.
sus ojos abiertos mirando al cielo. Una lágrima negra corría por su mejilla. La priora estaba arrodillada frente a ella. Ella las liberó, susurró. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, el precio nos pertenece. Desde entonces, cada noche a las 3:13, las campanas suenan solas. Y en el viento se escucha el eco de aquel rezo que nunca debió existir. Yo aún tengo la hoja translúcida. Ya no tiene letras, pero si la miras bajo la luz de una vela, verás sombras moviéndose entre las fibras del papel. A veces me hablan, a veces solo respiran, y cada vez que las escucho, recuerdo que Lucía no invocó algo oscuro, ella abrió un camino. Y hay caminos que no se pueden cerrar. El amanecer no llegó, solo una penumbra espesa, inmóvil, como si el sol hubiera olvidado su camino. Las campanas estaban fundidas en el suelo, retorcidas como huesos. El aire ardía con olor a incienso y miedo. Y el silencio, ese silencio respiraba todavía. Yo había perdido la noción del tiempo. No sabía si habían pasado horas o siglos desde que Lucía quedó petrificada frente al altar. Sus ojos abiertos, su gesto de calma, su cuerpo convertido en estatua viva, y el convento latiendo como un corazón recién nacido. Las monjas se habían dispersado. Algunas rezaban sin voz. Otras murmuraban palabras que no pertenecían a ningún idioma. Y la priora, con los labios rotos, repetía una sola frase una y otra vez. Él no escucha. Él ya no está aquí. Decidí buscar respuestas. No por fe, por desesperación. Si aquello era una maldición, necesitaba entender qué la sostenía. En el despacho antiguo, entre legajos cubiertos de polvo, encontré un libro sin título, cubierto con una tela ennegrecida. Al abrirlo, el aire se volvió pesado. Las páginas eran de piel, humanas. El texto estaba escrito con una mezcla de tinta y sangre seca. Era un compendio de liturgias antiguas, rezos eliminados de todos los registros. Y en el centro, marcado con una cruz invertida, el nombre que ya me perseguía, Ordo Tenebris. No era un himno. Era un contrato, una plegaria que no pedía sino entregaba. Cada palabra pronunciada no buscaba al cielo, sino que ofrecía algo de quien la decía, un recuerdo, una emoción, una parte del alma. Y al completarse, lo que respondía desde abajo tomaba forma. Lucía no había invocado al mal. Había abierto un canal donde la fe y la culpa se confundían. El rezo prohibido era una puerta sin cerradura, y ahora estaba completamente abierta. La primera señal fue la sangre. Goteaba de los muros como si las piedras tuvieran venas. No era humana, era espesa, casi negra, con un brillo dorado bajo la luz tenue. La segunda señal fue la voz. Ya no provenía del suelo, sino del aire mismo. Una voz que no se oía con los oídos, sino con el corazón. ¿Por qué nos olvidaron? No supe responder. El sonido me atravesaba el pecho, y detrás de cada palabra se oían otras, cientos, miles, todas pidiendo lo mismo, ser recordadas. La tercera señal fue la más terrible. Los retratos de las antiguas madres del convento se movieron. Sus ojos, pintados hacía siglos, parpadearon, y de sus labios agrietados salió un murmullo. Nosotras fundamos la casa, y la casa nos devoró. La priora entró temblando. Sus manos estaban cubiertas de hollín. No puedes leer eso, me dijo. Ya lo leí. Entonces, ya formas parte. Me miró con compasión y miedo a la vez. Cada generación tenía una que debía rezar el Ordo Tenebris. Era el precio. El sacrificio para mantener cerrada la herida que este lugar esconde. Lucía se adelantó. Rezarlo fue su condena. ¿Y nuestra ruina? ¿Qué se esconde aquí, madre?, pregunté. Ella bajó la mirada. El error de los santos, el pecado de haber enterrado vivas a las que dudaron. Mi estómago se contrajo. Las monjas enterradas eran nuestras hermanas. Las llamaban impuras, blasfemas, endemoniadas, pero solo habían amado, dudado, sentido. Las sepultaron bajo las losas y les rezaron para silenciar sus gritos. Eso fue el Ordo Tenebris, una plegaria de olvido. Y tú, muchacho, lo has despertado. El suelo rugió, las paredes temblaron.
Lucía, o lo que quedaba de ella, abrió lentamente los ojos. De la piedra brotó polvo negro. Su mirada no era humana, era infinita. «Ya no hay arriba ni abajo», dijo. «Solo memoria». Su voz hizo que las llamas de las velas se inclinaran hacia ella como si la adoraran. El aire se volvió frío, tan frío que dolía respirar, y desde las grietas del suelo comenzaron a salir manos. Miles de manos blancas, delgadas, buscando sostenerse, buscando salir. La priora se arrodilló. «Perdónanos», gritó. «No hay perdón», respondió Lucía. «Solo verdad». Las manos alcanzaron el aire. Cada una sostenía un rosario hecho con dientes humanos. El sonido de esos rosarios chocando entre sí era insoportable, como lluvia cayendo sobre metal caliente. «No lloren por nosotras. Lloren por ustedes», susurraron las voces. El techo del convento comenzó a resquebrajarse. La campana fundida volvió a sonar, aunque ya no existía. Y las sombras se elevaron, girando, danzando, formando un círculo de humo oscuro alrededor del altar. Lucía extendió los brazos. En su pecho brillaba la marca del rezo. Cada palabra que había pronunciado estaba grabada en su piel. Y una nueva comenzaba a aparecer. «Lorenzo». «No», murmuré. «Sí», respondió ella sin mover los labios. «Te llamaron también». Intenté retroceder, pero no había suelo. Solo un vacío que respiraba. Un abismo cubierto de rostros que me miraban desde abajo. Manos que se alzaban invitándome a unirme. Lucía se acercó. El aire se quebraba a su paso. «No luches», dijo. «La fe no es lo que salva. La fe es lo que nos trajo aquí». Su mano rozó mi pecho. Sentí que mi corazón latía en su palma, y dentro de mi cabeza un coro de voces comenzó a rezar. Pero no era un rezo, era una confesión colectiva. Nos hicieron callar, nos enterraron, y ahora rezamos con tus labios. Mi cuerpo temblaba, el suelo desapareció. Todo era oscuridad y fuego líquido. Lucía me miró con ternura. «No temas. Las tinieblas también pueden ser hogar». No recuerdo cómo salí. Solo sé que abrí los ojos en el bosque. El convento, a lo lejos, ardía sin fuego, su silueta brillando como un faro de sombra. Las campanas seguían sonando, aunque no quedaba torre. En mi mano aún tenía la hoja translúcida, y en el centro una nueva palabra escrita con mi sangre: testigo. El rezo prohibido no era un hechizo, era un legado, y ahora me pertenecía. Pasaron años. La diócesis declaró el convento en ruinas. Lo clausuraron, lo sellaron con cruces nuevas y muros de piedra. Pero cada noche, cuando el viento sopla desde el norte, se oyen cantos. No gritos, no lamentos, cantos. Y entre ellos la voz de Lucía, dulce, paciente, eterna, rezando el mismo rezo que nunca debió pronunciarse: In tenebris lux. En la oscuridad está la luz. A veces, cuando cierro los ojos, la escucho decir mi nombre, y cada vez que lo hace, la grieta del suelo se abre un poco más. No sé si Dios sigue allí, pero sí sé que la fe no siempre salva. A veces la fe recuerda, y yo soy la prueba viva de ello. Han pasado muchos años, pero el sonido sigue ahí. No importa cuántas ciudades crucé, ni cuántas veces intenté olvidar. Cada noche, cuando el reloj marca las 3:13, siento el eco del convento dentro de mi pecho. Ya no tengo fe, o quizás tengo una distinta, una que nació en la oscuridad, donde las oraciones no suben, sino que bajan. Desde aquel día, sueño con Lucía. Siempre igual, ella frente al altar, la llama negra ardiendo entre sus manos, y yo repitiendo palabras que no recuerdo haber aprendido. En mis sueños, el cielo no tiene luz, solo voces, miles de voces que rezan despacio, como si masticaran la eternidad, y entre ellas, la suya, su voz, que ya no suena humana. No temas, Lorenzo, los vivos también somos sombras. Me convertí en historiador.
Intenté racionalizarlo todo. Busqué explicaciones. Fui a archivos, iglesias, monasterios olvidados. Encontré otros casos, pequeños conventos clausurados, siempre con la misma marca en sus muros. Una cruz incompleta, rota en la base. En todos los informes, lo mismo. Una noche sin amanecer, una plegaria que no debía pronunciarse y una palabra escrita con fuego. Tenebris. A veces pienso que no fuimos los primeros, que la fe, como un río, lleva siglos desbordándose, y que cada cierto tiempo alguien abre la compuerta. Volví una vez más al lugar. El camino estaba cubierto de maleza. Las piedras del muro aún conservaban marcas de manos. El portón se había caído, y el aire tenía ese olor agrio, mezcla de tierra, humedad y abandono. Pero no sentí miedo, solo un llamado, como si el lugar respirara mi nombre desde adentro. Entré. El suelo crujía bajo mis pasos, el altar seguía allí, cubierto de polvo, y frente a él, la estatua de Lucía. No estaba igual. Alguien, o algo, había movido sus manos. Ahora las tenía entrelazadas sobre el pecho, y en su rostro una grieta nueva, como una sonrisa esculpida por el tiempo. Me acerqué. Pasé los dedos por la piedra fría. Sentí un pulso. Sí, un pulso. Y entonces escuché su voz dentro de mi cabeza. El rezo nunca terminó, Lorenzo. Faltaba una última palabra. El suelo tembló. Las velas se encendieron solas. El viento arrastró hojas y polvo formando espirales. Y en el aire, frente a mí, apareció una figura de luz oscura, como una silueta hecha de humo y memoria. Era ella, no su cuerpo, no su sombra, su presencia. El rezo no llama al mal, llama a la verdad. Pero la verdad duele más que el infierno. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Que termines lo que yo no pude. El fuego se volvió azul, las paredes vibraron, y en el altar el libro antiguo se abrió solo. Las páginas se movieron con el viento hasta detenerse en una que conocía bien. Ordo Tenebris. Si lo lees, dijo ella, el ciclo se cierra. Si lo callas, se repetirá en otra voz, en otra vida. Miré el texto. Las letras brillaban con una luz tenue, como si respiraran. El aire se volvió espeso. La campana sonó una vez más. Y entonces lo entendí. No era una maldición, era un eco, una cadena de memoria, una forma de mantener viva la historia de las que fueron silenciadas. Tomé aire y recité las palabras. No las entendí, pero las sentí. Cada sílaba era un latido, cada palabra, un suspiro de miles de almas aliviadas. El fuego se apagó, el suelo se cerró, y la voz de Lucía susurró una última vez: «Ya puedes descansar». Salí del convento cuando el primer rayo de sol atravesó las nubes. Por primera vez, el amanecer había vuelto. El aire era limpio, el silencio estaba vacío, no respiraba, en la distancia el canto de un gallo. El mundo seguía, pero dentro de mí el rezo prohibido seguía palpitando, porque hay cosas que no se terminan, solo cambian de boca. Y ahora, cuando cierro los ojos y escucho el silencio, a veces creo oírla cantar. No como antes, no como sombra, sino como luz. Si llegaste hasta aquí, tú también la has escuchado, porque las historias como esta no se cuentan, se transmiten, y ahora una parte del rezo también vive en ti. No temas, no todo lo oscuro es maldad. A veces, la oscuridad solo guarda lo que la luz no quiso ver. Así que si quieres seguir descubriendo los secretos que el tiempo intentó enterrar, suscríbete, no por mí, por ellas, por las voces que siguen hablando en la noche. Activa la campana. Quédate, porque hay rezos que todavía no han sido escuchados, y el próximo podría ser el tuyo.